Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a introducir el concepto de entalpía, el cual es muy importante, además de revisar un experimento relacionado a este concepto, el cual es la expansión de Joule Thomson. La entalpía es una función de estado cuya magnitud va a cambiar con el tamaño del sistema. Se definió de manera que depende de la temperatura y la presión, ambas propiedades controlables durante los experimentos. La entalpía es central en la discusión de distintos procesos termodinámicos, como transformaciones físicas o reacciones químicas que suceden a presión constante. La entalpía se definió como el calor a presión constante. Y si recordamos la primera ley de la termodinámica, tenemos que el cambio de la energía interna es igual al calor más el trabajo, que para un proceso a presión constante, esto sería equivalente al calor menos la presión por el cambio de volumen. Despejando el calor a presión constante, este queda igualado al cambio de la energía interna más la presión por el cambio del volumen. Y la presión, al ser constante, nos permite reescribir el calor como el delta de U más PV. Aquí es donde se define la entalpía, la cual se representa con la H mayúscula y es igual a U más PV. Por lo que tenemos que el cambio de entalpía es igual al calor a presión constante. Para gases ideales sabemos que PV es igual a nRT, por lo que podemos sustituir el segundo término en la definición de la entalpía, de manera que el cambio de entalpía es igual al cambio de U más nRT. Si recordamos que para los gases ideales la energía interna solo depende de la temperatura, podemos concluir que la entalpía también dependerá únicamente de la temperatura en gases ideales. Ahora, de manera general ya vimos que la entalpía depende de la temperatura y la presión. Por lo tanto, podemos expresar que el cambio de la entalpía es igual a la diferencial parcial de H respecto a T a presión constante por el cambio de T más la diferencial parcial de H con respecto a P a temperatura constante por el cambio de P. Podemos encontrar el valor de la primera pendiente a partir de un proceso a presión constante, ya que el segundo término se volverá cero. La ecuación se simplifica a dH es igual al cambio de H respecto al cambio de T a presión constante por dt, y esto sabemos que es igual al cambio del calor en un proceso isobárico, el cual ya habíamos definido previamente como Cp por dt. Por lo tanto, el cambio de H con respecto a T a presión constante debe ser igual a Cp. Por lo que ahora podemos asegurar que el cambio de la entalpía es igual a Cp por dt más el cambio de H con respecto a P a temperatura constante por dP. Para definir esta segunda pendiente fue necesario un experimento llamado la expansión de Joule Thomson. Este experimento consiste en analizar el cambio de temperatura de un fluido al pasar por una válvula porosa. Por diseño es un proceso aislado, por lo que no hay intercambio de materia o de energía con el entorno. A temperatura ambiente, todos los gases se enfrían al expandirse durante este proceso, lo que se conoce como el efecto de Joule Thomson. Este efecto se aprovecha en diversos sistemas de la vida cotidiana, como aires acondicionados y refrigeradores. Cabe mencionar que el hidrógeno, helio y neón son excepciones a esta regla y se calientan al expandirse después de pasar por la válvula porosa a temperatura ambiente. Vamos a analizar el experimento, el cual comienza con todo el gas de un lado de la válvula a una presión y un volumen inicial. Recordemos que es un proceso aislado, por lo que el calor del proceso será cero, lo que quiere decir que el cambio de la energía interna dependerá únicamente del trabajo. Vamos a representar el experimento como dos procesos, en donde el primero es la compresión del gas en el lado izquierdo, teniendo que el trabajo es igual al negativo de la presión inicial por la diferencia entre cero y el volumen inicial, más el negativo de la presión final por la diferencia entre el volumen final y cero, lo que corresponde al trabajo del segundo proceso, que es la expansión del mismo gas, pero al lado derecho de la válvula. Realizando la aritmética, obtenemos que esto es igual a la presión inicial por el volumen inicial menos la presión final por el volumen final. Es decir, que el cambio de la energía interna en este proceso es igual al negativo del cambio de PV. Pasando este último término al mismo lado del cambio de la energía interna,
obtenemos que la suma de delta U y delta PV es igual a 0, lo que resulta en que el delta de U más PV es igual a 0, lo que quiere decir que el cambio de entalpía es igual a 0. Por lo tanto, estamos tratando con un proceso a entalpía constante. Recordemos la ecuación diferencial de la entalpía, misma que podemos igualar a 0 en este experimento. Con esto podemos igualar el primer término con el negativo del segundo término. A partir de aquí, vamos a despejar la pendiente que queremos definir, obteniendo que el cambio de H con respecto a P a temperatura constante es igual al negativo de Cp por el cambio de T con respecto a P a entalpía constante. Esto es importante ya que por un lado tenemos a Cp, que es una constante dependiente de la naturaleza del gas, y por otra parte, utilizando un poco de cálculo, tenemos el cambio de la temperatura causado por un cambio en la presión en un proceso donde la entalpía no varía, lo que es fácilmente medible de manera experimental, y define a mu de Jt, mejor conocido como el coeficiente de Joule-Thomson. Este coeficiente va a depender del gas, la presión y la temperatura, siendo esta última el factor principal. Todos los gases reales tienen un punto de inversión, donde el valor del coeficiente de Joule-Thomson cambia de signo. La temperatura de este punto se conoce como la temperatura de inversión de Joule-Thomson y depende de la presión inicial del gas. A manera de guía rápida, sabemos que si el gas se va a expandir a una temperatura menor a su temperatura de inversión, el coeficiente de Joule-Thomson será positivo. El cambio de presión será negativo por tratarse de una expansión, por lo que el cambio de temperatura debe ser negativo, correspondiendo a un enfriamiento. En el caso en el que la temperatura del gas sea mayor a su temperatura de inversión, hará que el coeficiente sea negativo, indicativo de un aumento de temperatura en el gas tras expandirse. Por último, recordemos que la entalpía depende únicamente de la temperatura en gases ideales y que el coeficiente de Joule-Thomson aparece con el término dependiente de la presión. Los gases ideales no cambian su temperatura al pasar por una expansión de Joule-Thomson, por lo que su coeficiente de Joule-Thomson es igual a 0. Espero que les haya gustado este video y que les sea de gran utilidad. Nos vemos pronto.